Buenas tardes, muchas gracias por su presencia aquí una vez más. En el recorrido por el tema del conocimiento que está intentando hacer la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, hemos pasado por el campo científico, por el campo teatral, musical, y hoy nos detenemos en algo que realmente creo que nos afecta a todos, que es el campo del humanismo. Es posible que haya sociedades que mueran víctimas de su propio éxito y quizá eso es lo que puede pasar a la nuestra, ya que el gran despegue tecnológico puede que esté no ya disfrazando, sino hundiendo el aspecto humanista de las sociedades. Sobre este contexto va la conferencia de esta tarde y tenemos a la persona más autorizada para hablar de ello. El profesor don Pedro Fuentes es ante todo un humanista. Es lo que llamaríamos licenciado en España en Economía por la Universidad de Los Ángeles. Ha trabajado también como humanista en la Universidad Internacional de La Rioja. Es escritor, ensayista y macroeconomista. Es un artista multidisciplinar porque además es pintor. Parte de su obra forma parte de los fondos de la Biblioteca Nacional. Además ha escrito algunas novelas, como digo, una novela de ensayo con el título El nombre de la luz oscura. Ha sido Premio Internacional de Ensayo Pensamiento 2021 por la editorial Cuadernos del Laberinto. Es articulista del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Es descubridor de arte y del portal digital Todo es Cine. Es un compositor que ha dado varios conciertos, 3 conciertos en concreto de piano en esta sociedad. Es tertuliano de la Tertulia Económica del Casino de Madrid. Su obra en general se puede decir que está englobada dentro de un trabajo que lleva 2 años preparando. Es una breve conversación sobre el ensayo que ha titulado Eros y el titán postmoderno. De todo esto hoy nos va a hablar. Es una esperanza que salgamos de aquí con el ánimo un poco más elevado, sobre todo quienes empezamos a temer que realmente estamos cerca de morir víctimas de nuestro propio éxito. Ojalá hoy el humanismo salga bien reforzado. Tenemos el mejor paladín para ello. Don Pedro, muchísimas gracias por su presencia aquí. Esta tarde esta sociedad sube un peldaño en su propia valoración. Muchísimas gracias. Y lo único que quisiera pedirles es el recuerdo de que, por favor, no se olviden de encender sus teléfonos móviles cuando hayamos salido. Muchas gracias. ¿Me oyen bien? Sí. ¿Me escuchan bien al final? Bien. Bueno, va a ser difícil que salgamos contentos, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a intentar. Bueno, muchísimas gracias a la Sociedad Matritense una vez más por tenerme aquí y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en una tarde de viernes prenavideña, que ya es un alarde conseguir llegar hasta aquí, ¿no? Bueno, pues como decía Antonio, este es una reflexión es una conversación sobre el trabajo de 2 años que todavía no ha finalizado, sobre una idea, bueno, pues filosófica, intelectual, quizás artística también, que tiene por nombre Eros y el titán posmoderno. Y es una confrontación del concepto clásico del Eros con lo que podemos definir que es el titán posmoderno en el siglo XXI. Por lo tanto, no es fácil salir con el ánimo demasiado elevado porque, en honor a la realidad, el titán se está adueñando poco a poco, como esa pintura de Goya de El Coloso, sobre la ciudad, sobre la sociedad, sobre la política, sobre la economía, sobre la afectividad, que es algo importante, se está adueñando pues a pasos agigantados. Pero es verdad que siempre se podrá hacer algo. Voy a emplear los últimos 15 minutos en comentar cómo los propios creadores de este titán, que es la sociedad tecnológica, a partir sobre todo del año 2001, porque hubo un cambio significativo, un cambio
geopolítico con la caída de las Torres Gemelas y luego un cambio tecnológico importantísimo que fue el cambio digital, que ha repercutido de una manera muy clara dentro de todo el campo de la sociedad, desde el punto de vista de la propia psicología hasta el punto de vista de las artes económicas, de la belleza. Saben que hace un año, poco más de un año, estuve aquí en la reflexión de la belleza efímera en el siglo XXI. La belleza también es un asunto que se ha ido descomponiendo o se ha ido transformando. Esta es la cuestión de la conversación. Vamos a descubrir si hemos asistido a un proceso de descomposición o simplemente hemos asistido a un proceso de transformación. Pero yo tengo la impresión que ya, como comentaba con un buen amigo hace poco, yo creo que ya ni siquiera hay muchos argumentos, por una razón, porque a la sociedad le interesa bastante poco dilucidar el argumento o entrar al argumento de qué es lo que está sucediendo. Digamos que, bajo mi punto de vista y en el análisis de este trabajo, yo creo que hemos vivido en una sociedad muy dormida que se ha dejado llevar una corriente leve, una corriente muy sinuosa pero muy atractiva para el ser humano, y nos ha llevado a un camino un poco complicado para ahora intentar darle la vuelta a la barca. La barca no es otra cuestión ni más ni menos que nuestra propia existencia, una existencia que, como he remarcado en algunas ocasiones, pues nos ha llevado a una falta de humanismo para derivar en un transhumanismo, que es ese concepto en el que el hombre ya pierde gran parte de su humanidad. Y ahí es donde yo creo que después, con las perspectivas de análisis de estos 2 años y del trabajo desarrollado, hay datos muy concretos y hay hechos muy relevantes que creo que tristemente nos llevan a poder concluir de esta forma. Si me permiten, voy a hacer un breve repaso, pero muy breve, de 5 minutos, del asunto del Eros. El Eros clásico, el Eros clásico sufre una transformación importante, bajo mi punto de vista, después de los análisis, que es en el momento en el que toda la cuestión del mito del Eros, ese Eros griego, ese Eros platónico que refleja a Platón en el banquete y en el Fedro, ese Eros que va avanzando por ese mundo clasicista ligado al mundo de las ideas platónico, del bien, del equilibrio, de la armonía, de la belleza, pues ese Eros se va transformando, y en el momento en el que Roma toma como religión oficial del imperio el cristianismo, ese concepto mítico del Eros, desde el punto de vista del mito, quizás sufre su primera transformación. En un lugar porque muchos de los mitos existentes hasta ese momento, con el avance del cristianismo, en ese punto significa que muchas de las mitologías antiguas, Istar, Isis, el mismo Eros, pierden esa fortaleza desde su carácter mítico y además desde un carácter quizás práctico dentro del mundo de la sociedad. Es un concepto de Eros que se va transformando, que después se pierde en la época oscura, después en el momento de las invasiones bárbaras, que avanza en el medievo, y en el medievo ya bajo bajo la faz de la escolástica y del pensamiento medieval, pues pierde el carácter mítico y toma un carácter quizás más hermético y más visto desde el punto de vista religioso, adoptado bajo un solo prisma, que es el prisma que se mueve a partir del año 800 en todo el imperio, después de la coronación de Carlomagno en Aquisgrán. Un Eros que va evolucionando, que cuando se produce el fenómeno de la colonización de las Américas toma un carácter geopolítico, de alguna forma, los equilibrios, las armonías del mundo se entienden de otra forma. El propio concepto del Eros inicial mítico, Eros, el mundo del erotismo, el Eros es el Cupido romano, el amor. Pues también va variando,
y se va transformando a lo largo de estos momentos. Después, con el Renacimiento, cuando cambia el modelo teocéntrico a un modelo geocéntrico, pues sucede que esa gran versatilidad que se le concede al hombre y que se le pierde al sistema de la trascendencia también influye sobre el carácter del eros, y así vamos avanzando y vamos llegando a una sociedad siglo XIX, siglo XVIII con la Ilustración primero, donde el concepto de eros también ha perdido absolutamente su carácter trascendente, porque en ese momento ya estamos en esa mayoría de edad del hombre, donde el hombre, pues, ¿para qué necesita el sistema trascendente? ¿Para qué necesita esa idea de Dios que ha sido previamente destruida de alguna manera con el modelo cartesiano, el cartesianismo, y con el modelo de la duda? Y en definitiva, cuando llegamos al siglo XIX, hemos roto ese concepto de eros para tener que empezar a construir un falso eros, que es el nombre de la charla de hoy, ese falso eros y pensamiento. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque el hombre, antropológicamente, no varía. Varía socialmente, la socialización varía dentro de los ámbitos geopolíticos, económicos, incluso desde el punto de vista territorial, las migraciones. El hombre puede variar, pero desde el punto de vista antropológico el hombre no varía. El hombre mantiene unas mismas coordenadas que, en función de la sociedad del momento, exime unas necesidades u otras. Pero si nos damos cuenta, nosotros tenemos las mismas necesidades a priori que podía tener el hombre de la época romana o del Renacimiento, marcadas evidentemente con los cambios sociológicos y con las tendencias y los cambios que va deparando el futuro que va llegando. Pero fundamentalmente pensamos igual. Nosotros necesitamos atender unas necesidades primarias y después necesitamos pensar y amar. Este es el resumen del hombre a grandes rasgos. Está muy bien resumido en el pensamiento cristiano con el alfa y el omega. Y además es circular. Una de las cuestiones que le sucede al eros es que en ese devenir que tiene lentamente se va desprendiendo de aspectos que forman parte de la propia esencia del eros. De tal manera que llegamos a tener un eros que es un falso eros, que no responde a un nivel de existencia real, sino responde a un nivel de existencia verosímil, que significa que es una apariencia de la verdad. Y dentro de esa apariencia de la verdad, como lo necesitamos, lo construimos. ¿Cuál es el gran problema? A partir de la Ilustración, de alguna manera, el problema es que el eros no lo construye el propio hombre desde su yo interno, sino que se lo construye el modelo de la propia sociedad y el devenir de los tiempos. El modelo ilustrativo lo construye de una manera que al final, pues ya saben que nos depara en un proceso revolucionario, después un proceso una vez más autoritario y después ya en las grandes revoluciones del siglo XIX. Pero lo que sucede es que en esa construcción verosímil, el eros ya se nos está empezando a quedar corto respecto a nuestras necesidades antropológicas y trascendentes, porque el hombre siempre necesita de la trascendencia. George Steiner, en su libro Nostalgia del Absoluto, lo explica muy atinadamente, porque cuando elabora procesos como el marxismo, por ejemplo, lo que acaba conviniendo es que realmente el marxismo tiene mucho que ver con el cristianismo, muchísimo, pero sin embargo, adaptado a ese momento social y al nuevo contexto crítico, lo que hace es realmente seguimos necesitando ese sistema trascendente. Y digo el cristianismo por la civilización europea, no por el contexto europeo. Pero como lo sigue necesitando, pues lo que hacen es que de alguna manera se trastoca, se ofrece el mismo concepto, pero de otra manera. De otra manera.
el grave asunto, ¿cuál es? Que al hacer esto, como les decía hace un instante, vamos perdiendo características y esencias de ese eros. Y se nos queda en un eros derrengado en el camino. Wang Yanshu, el filósofo surcoreano, que escribió hace no mucho tiempo su maravilloso libro La agonía de Eros, lo que nos dice, en resumen, es que el hombre contemporáneo es un hombre que ha perdido el eros, porque es un hombre vencido a la filosofía del rendimiento. Es un hombre que está preparado para el rendimiento. Y quizás viene como producto de toda la composición neoliberal que tiene el aspecto contemporáneo, pero es un hombre preparado para el rendimiento. Es un hombre donde ese cuerpo de eros lo ha perdido, y al perderlo solo está pendiente del rendimiento. Cuando está pendiente del rendimiento, lo que sucede es que ya se ha perdido el contacto con el otro, como dice Joan Jesús, con el otro, y al perder el contacto con el otro, ya solo estás pendiente de tu ego. El resumen y la conclusión es claro. El hombre contemporáneo es un hombre que se ha instalado en sí mismo, solo toma conciencia de sí mismo, pero no para ponerlo a disposición del otro, sino para utilizarlo él en sí mismo para sus fines y sus propias necesidades. Y esto es un falso eros que, como él apunta, nos está llevando a ese momento de cansancio vital. Y como comentaba hace un instante con Antonio, qué curioso que nosotros que estamos en una sociedad contemporánea, que parece que tenemos todo, pero es una sociedad donde estadísticamente hemos podido avanzar en muchos campos de manera clara, pero estadísticamente los psicólogos, los psiquiatras, los psicoanalistas y los coaches están hasta arriba en sus consultas. Se sabe que el mal de las próximas décadas, concretamente de la próxima década, va a ser la depresión y la ansiedad, con cifras de 4.000 suicidios al año de jóvenes entre 16 y 25 años. Estas estadísticas son reales, son las que no salen en los medios y las que se van sabiendo, pero son las que son. Y ahora la gran pregunta es, bueno, ¿qué es lo que entonces nos está faltando? Tenemos un nivel de consumo elevadísimo. Consumimos todo lo que deseamos. Jan Sanju lo dice, el hombre se ha rendido a través de darse al rendimiento que le provoca un cansancio vital. ¿Para qué y con qué único fin y objetivo? Con el de poder consumir. Esto puede parecer algo lógico y que ha sucedido en otras épocas, y es cierto. El auge del Renacimiento trajo una fluctuación del ámbito comercial que venía producido también por un incremento del consumo en aquel momento y en aquellos siglos. Es cierto que la densidad demográfica era menor y que, ahora el mundo tiene un problema, y es que el efecto multiplicador de la población en el siglo XXI comparado con el siglo XIX, pues es enorme. Entonces, sucede que quizás la situación sea más difícil de manejar. Pero la situación, si no se maneja desde el ámbito doméstico, dentro de tu propio yo interno, es difícil que luego, por extensión, el hombre sea capaz de manejarla cuando ya eres, además, víctima del contexto crítico. Es ese concepto inexistencial donde todo el mundo va donde se dice que hay que ir. Y eso es un problema que deviene del falso eros. El falso eros nos reduce el nivel de pensamiento. No les voy a repetir, porque alguna vez ya lo he dicho, que el área de las humanidades está perdida ahora mismo en la sociedad contemporánea. Nos reduce el nivel de relación, porque al estar solo pendiente de mí mismo y de lo que obtengo, no dárselo al otro, pues
nos encerramos en un bucle poco existente y que atendiendo a Martin Heidegger, encontrar el ser de Heidegger va a ser muy complicado, muy difícil. Saben que Hegel decía que observaba que en las sociedades que llegaban y que probablemente iban a llegar, se vivía una mera vida y no una vida absoluta. Una mera vida porque uno de los campos que no acepta el falso eros es el concepto del tánatos, de la muerte. No sabemos morir y por lo tanto no sabemos vivir. Y se sabe que una persona que no sabe morir es incapaz de poder vivir. Vivir en ese concepto absoluto de existencia. Por lo tanto, es una sociedad poco existente y que de alguna manera ha roto su propia psicología interna. En este sentido, esta cuestión, que es verdad que en otros momentos históricos ha sucedido, pues ahora es más grave por una cuestión. La cuestión es que estamos en el mayor avance tecnológico de todos los tiempos. Se llama inteligencia artificial. Es un avance al cual hemos llegado paulatinamente después de la Segunda Guerra Mundial, con el incremento del mundo de la computadora, los análisis de computación. Saben que la inteligencia artificial es un algoritmo que lo que nos reduce es a un mero cálculo. Es el datismo, es decir, es la gran cantidad de conceptos. Ese falso eros nos mete en un mundo tecnológico que teníamos hasta ahora, porque ya en el 2001, como les decía, el cambio digital ya se había producido, que nos mete en la falsa de pensamiento, en un mundo tecnológico, en un mundo de debilidad psicológica y en un mundo poco existente. Y si el ser humano ahora mismo se encuentra en un momento de un proceso de deshumanización, porque vive en este ámbito, imagínense cómo le hace frente al monstruo prometeico del siglo XXI, que es la inteligencia artificial. El chat GPT, supongo que ya lo saben, pero un solo detalle. Pues ya saben que metemos unos parámetros, 5 o 6 frases en un contexto, le damos a un botón y nos construye un relato. El otro día me llamó una persona, que todos los años construimos un pequeño relato para el final de cierre de cuentas anuales, todo este tipo de cosas, y me dijo, no, este año ya no nos vamos a juntar porque lo he hecho con ChatGPT. He metido unos parámetros y no veas el discurso que tengo de 3 páginas. Bueno, pregunta, ¿qué le pasa al pensamiento? Por eso la conversación es falso eros y pensamiento. ¿Qué hacemos con el pensamiento? ¿Para qué nos vale ahora ya el pensamiento? Ya hay algunas personas que están escribiendo sus libros con ChatGPT. ¿Qué hacemos con el pensamiento? La cuestión es, si nos manejamos con un algoritmo, ¿vamos a ser capaces de colocar el nivel de pensamiento a ese proceso? Porque el nivel de pensamiento ya está colocado. Es esa cantidad de datos que recoge en un instante breve y lo coloca al servicio de un nivel de correlación y de interrelación tan brutal que consigue escribir una novela con una serie de parámetros. Antes hablaba con Antonio y le ponía el ejemplo de la romanización. Tú pones la palabra romanización y, claro, tiene todos los datos de la romanización. Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista político, social, conexiones con otros textos escritos, con otras investigaciones escritas, con otras civilizaciones posteriores a lo que fue la romanización romana. Es decir, con todo lo que tiene dentro, pero que ya lo tiene
es acumulación de datos, porque lo que ChatGPT no parece que vaya a ser capaz de hacer es una revisión a la filosofía construida, por ejemplo, a la filosofía kantiana, que probablemente también es capaz de hacerlo. Entonces, el nivel de pensamiento, ¿dónde está? Después, desde el punto de vista social, la sociedad se ha quedado dormida en el sentido, como decía Kant, en un sentido en el que si no tomamos el modelo cartesiano de pienso, luego existo, nos vamos a quedar parados en un punto que probablemente sea de no retorno posteriormente, porque lo único que hace que los puntos sean de retorno es la aplicación del nivel de pensamiento. Es decir, ponerse manos a la obra y pensar y construir una nueva no tanto doctrina, pero un nuevo nivel de pensamiento. Si el falso eros nos rompe el yo interno, nos rompe la capacidad de pensar, y si nos rompe la capacidad de pensar, nos quedamos convertidos a unos eslabones perfectos para que la nueva tecnología esté en ese momento servida. Tan grave es el caso que ya sabemos que las cabezas pensantes de todo este asunto de la inteligencia artificial ya han frenado, ya se han puesto freno a ellos mismos, ya están diciendo que hay que pensar y detenerse, y que lo primero que hay que hacer es legislar, porque si no legislamos, claro, además el caos social y jurídico puede ser enorme, pero además se están dando cuenta de que realmente ¿para qué? ¿Hasta dónde llegamos? Y aquí enlazamos con otra cuestión del falso eros, que es la construcción de un progreso inverosímil. ¿Qué es el progreso inverosímil? El progreso inverosímil, como decía Joel Schumacher, el Nobel de Economía, es ese proceso en el que llega un momento donde el auge de proceso que nos lleva al progreso ya no es válido, porque no nos está produciendo un nivel de progreso. Vamos a poner un ejemplo. Hemos progresado mucho en el mundo del transporte. A través de los hidrocarburos vamos muy rápido a todos los sitios. Pero qué contradicción que ahora estamos en un momento en el que decimos, bueno, por tener ese progreso, el precio que hemos pagado es que ahora nos tenemos que plantear que estamos envenenando la atmósfera o que tenemos un problema de cambio climático. Entonces entramos en lo que se entiende dentro del mundo del pensamiento en una paradoja de la propia contradicción, que es que constantemente el bucle nos vamos a estar contradiciendo y contradiciendo. Claro, como el ser humano no es un ser aislado, no es como el ser de las cavernas que vivía más aislado, esa propia contradicción le destroza y le rompe cualquier posibilidad de evolución a nivel de pensamiento, porque siempre entra en la propia contradicción. Entonces escuchamos la típica frase de alguien que dice, yo voy a cambiar de vida, lo voy a dejar y voy a vivir de otra manera, mucho más fácil, más sencillo. Pero el asunto es que ahora ya no es tan fácil. Pensarlo puede ser, bueno, asequible, pero llegar a la realización de ese pensamiento ya no es posible. Estamos en un punto de no retorno, de no vuelta atrás. Elon Musk, Google y Bill Gates en Microsoft se están planteando qué hacer ahora con el tema de la inteligencia artificial y cómo pararlo. El problema es que hay tantos intereses económicos creados que va a ser difícil que ahora lo puedan parar. Pero se están dando cuenta que es necesario pararlo porque si no, ¿a dónde vamos a llegar? Y el temor que tienen es que al final esa máquina que va a controlar todo el gran algoritmo sea una máquina que sustituya al hombre pensante. Y en el momento que lo sustituya, estamos dependientes de una máquina. No somos conscientes de que esas máquinas de alguna manera ya están en nuestro universo que entendemos día a día. Que una ciudad se quede sin energía eléctrica y sin agua
y sin suministros, es fácil, ¿no? Lo siguiente, facilísimo, porque todo depende. Los grandes problemas a los que se enfrenta esta falta de humanidad y esta falta de nivel de pensamiento es que nos hemos metido en ese bucle, y además otra de las cosas que genera ese bucle va a ser una falta de empleo claro y real en las próximas décadas. En una conversación el otro día en un aula, alguien dijo, bueno, pero es que 8.000 empleados de IBM que se despiden por temas de que han sido sustituidos por robots en una empresa que tiene 600.000 empleados no es significativo. Vamos a ver. Es que es un concepto nihilista. 8.000 por 3 son 24.000 seres humanos que se quedan sin trabajo, porque es el padre, la madre y el hijo. Quiero decir, pasamos a ser, en nuestra propia descripción, en nuestras propias definiciones, mera estadística. Somos una estadística. Bueno, 8.000 sobre 600.000, ese es el transhumanismo. Porque la teoría y la praxis de toda esta filosofía transhumanista y de todo esto que se llama inteligencia artificial y todo este tipo de cuestiones, solo hay que bajarlo al campo práctico y al terreno cotidiano y doméstico para darnos cuenta de lo que está sucediendo. El tema de las nuevas tecnologías y de la red. La red nos ha metido a todos en un bucle del que ahora somos incapaces casi de salir. Porque claro, resulta que el valor de poder enviar una fotografía por WhatsApp instantáneamente, grabar este vídeo de esta conversación y que mañana la pueda ver todo el mundo, eso es mucho más importante que todo lo que hay por delante, que es el nivel de pensamiento, el nivel de comunicación. ¿Para qué queremos escribir una carta ahora? Si esta carta ahora ya no tiene sentido, mando un WhatsApp, mando un email, le digo, hola, ya he llegado a París, estoy muy bien. Y como hace 3 horas estaba en Madrid, todo es muy rápido. Entonces, ¿se dan cuenta cuando hemos perdido este nivel de lo que era escribir una carta, el nivel de afectividad, toda la psicología que nos hemos olvidado por el camino? Porque ahí había muchísima psicología. La intención de escribirlo con la afectividad, con la emoción, con la realidad histórica del momento, cada uno la suya, el territorio, los afectos, el amor. Como les decía, el hombre es muy fácil, nace, muere, entre medias, ama, eros y tánatos, vida y muerte, Sigmund Freud, pulsación de vida y pulsación de muerte. Kant, constantemente, a lo largo de esa trayectoria vital del hombre, humanista, ¿a qué me enfrento? Sé lo que hay, lo que el mundo sensible me ofrece, sé lo que quiero hacer, pero ahora impongo ese imperativo categórico, pero sé lo que debo hacer. ¿Dónde está en la sociedad del siglo XXI los conceptos como moral y ética? ¿Cuál es la moral del siglo XXI? Y es ética la moral del siglo XXI. Todas esas cuestiones pertenecen a ese titán que de alguna manera lo que ha hecho es absorber a ese hombre y dejarlo reducido a un falso eros y a un nivel de pensamiento muy, muy reducido, muy reducido. El otro brazo gigante de este titán es el asunto de las comunicaciones a través de la tecnología. Es la práctica habitual del siglo XXI y del año 2026 en el que estamos. Ahora las comunicaciones, realmente, ¿cómo funcionan las redes? ¿Para qué nos sirven las redes? Se está empezando a demostrar y ya no saben cómo, ahora no saben cómo atajarlo, ahora no saben cómo legislar, ahora no saben qué contenidos legislar dentro de las redes. En los TikTok, ¿qué contenido legislamos? ¿Vale cualquier TikTok? ¿O hay que empezar a legislar? ¿Son éticos todos los TikToks? Quizás sean morales, porque están permitidos. ¿Pero éticos? Entonces,
tú vas en un coche y empiezas a observar cómo se mueven los seres humanos, lo que piensan, lo que dicen, lo que saben. ¿Saben que Humberto Eco decía de las redes sociales que eran haberle dado al tonto del pueblo la inteligencia para creer que podía opinar sobre algo? Esto lo decía Humberto Eco. El tema de redes es darle al tonto del pueblo la inteligencia para que piense que realmente ya puede opinar de algo. Qué importantes somos todos ahora con las redes, con nuestra red de contactos, con nuestra red de contenidos. ¿Se han parado a pensar cuáles son los contenidos? El brazo de la comunicación es portentoso porque además está influyendo en la opinión de los seres humanos y afectando sobre su nivel de pensamiento. Saben que ya hay una frase extendida que es, bueno, si los demás piensan así y esto es lo que hay que hacer, pues habrá que hacerlo así. Si las humanidades, ¿para qué sirven? Si no sirven para nada. ¿Cuántas veces yo he estado en alguna cena y he visto como algún padre despavorido está con angustia vital porque su hijo o su hija han dicho que va a estudiar filología clásica? Porque están pensando que se van a morir de hambre. Se va a morir de hambre y se va... ¿Saben de qué se muere uno? De falta de pensamiento. Y uno se muere por no pensar. Que lo dijo Descartes, que no es una panacea de... que ya lo dijo Descartes cuando dijo, pienso, luego existo. Pobre Descartes. He visto alguna vez un meme en internet que dice, pobre Descartes, ¿qué pensaría ahora? Que no existe nadie, porque si nadie piensa, entonces no hay hombres existentes. Bueno, esta es un poco la realidad que hay. Una realidad que se ha ido destruyendo poco a poco. Pero, ¿cuál es la cuestión? A lo largo de la historia, los tiempos han cambiado siempre. Pero es que ahora, admitiendo todos los cambios que se han producido y que son reales y que entendemos que están ahí, es que hay algo que ha aparecido en escena como un gigante, como ese coloso de Goya, que lo traga todo y que, o como ese Saturno devorando a su hijo, que lo traga todo y que es que no nos va a dejar la capacidad de al menos decir, no, yo no lo quiero. Ahora mismo está demostrado que si a un joven, y digo joven porque son los nativos digitales, yo soy un inmigrante digital como casi todos ustedes, pero si a un joven le quitan el móvil, le dejan sin móvil una semana, entra en estado de ansiedad. No, pero de verdad, o sea, tiene que ir al psicólogo. ¿Y por qué entra en estado de ansiedad? Porque sin darnos cuenta, este titán nos está reduciendo nuestra existencia al móvil, a tener un móvil en la mano, un móvil con el que podamos relacionarnos, pensar, donde nos cuentan las cosas, donde si quiero algo rápidamente lo miro, no lo sé, porque como no me he quedado ni siquiera con la historia, pues, pero bueno, existe Alejandro Magno, mira, lo dice aquí Wikipedia, Alejandro Magno, que era tal, pero ya está, pasamos. Tercer brazo del gigante, la velocidad y la rapidez. Se ha roto el estado de meditación. Qué curioso, una sociedad que está llena de meditadores por todos lados, de mindfulness, de coaching, por todos lados hay meditadores, pero curiosamente se ha eliminado la meditación. Me recuerda aquella frase, no recuerdo quién la dijo, pero la frase era la siguiente, tanto se habla de la paz que habría menos guerras si se hablara menos de la paz. Pues con la meditación sucede un poco lo mismo, pero es que la meditación, este aspecto de meditar del hombre es fundamental para el ser humano, para la psique del ser humano, para elaborar el yo interno y para reducir el ego. Hay mucha meditación. Hay tanta meditación que curiosamente los niveles de ego son mayores que en épocas pasadas. Uno ve una película clásica de los años 40 y evidentemente era otro contexto crítico,
otro vestuario, otros momentos, otros políticos, otros personajes, otros pensadores, otros artistas, pero se da cuenta que hay como un patrón, y es un patrón filosófico. El patrón filosófico fundamental que dice no hacer daño al otro. Este patrón también se ha roto en la sociedad contemporánea, porque como les decía, como el otro, yo ya lo que obtengo no es para volcarme en el otro, sino para quedármelo yo y trabajar yo con ello y trabajar dentro del utilitarismo, de la praxis y de el enriquecimiento personal en todos los sentidos, se ha roto. Tampoco existe, tampoco está. Y ustedes dirán, pues vaya panorama tan negro. No, el panorama es el siguiente. El panorama es que cuando un joven tiene 20 años, pero cuando tiene 40, tiene que tener 40 años con una serie de temas no resueltos, porque el hombre no acaba de resolver nunca sus temas, pero al menos tiene que saber cuáles son esos temas o ir vislumbrando esos temas. Por eso se dicen, y los psiquiatras lo dicen, que es una sociedad inmadura, llena de Peter Pans, donde casi nadie es capaz de afrontar ninguna responsabilidad y donde rápidamente aflora la angustia vital. Y no es una cuestión de decir, mi abuelo pensaría lo mismo, que estos tiempos que vienen. No, es que ahora nos han metido un parámetro distinto. No es el devenir de los tiempos. Es que ahora nos han metido un parámetro distinto, que es la inteligencia artificial. Y que ahora nos va a mediatizar absolutamente cualquier nivel de pensamiento. Porque así está construida. Por eso, como les decía, los propios impulsores ya están dando marcha atrás, porque ya se han dado cuenta de que esa construcción de ese falso eros les está devorando. Es el mito prometeico del romanticismo, el Frankenstein de Mary Shelley. Es decir, ese monstruo que es el que va a castigar al que crea el monstruo. No es como en la tradición clásica, donde el monstruo era castigado, el hombre era castigado por haber construido al monstruo por el sistema trascendente, por la trascendencia, por Zeus, en el caso griego. No, aquí, en el mito del romanticismo, el monstruo el hombre es castigado por el propio monstruo. Frankenstein es el que castiga al propio hombre que construye el monstruo. Pues a nosotros, ahora en el siglo XXI, nos va a suceder un poco lo mismo. Por eso somos dignos hijos que devenimos del romanticismo. Cuando ya se está escuchando que venimos del mundo del romanticismo, por dos cuestiones, esta y por otra, que es la ruptura del campo de los afectos. Es que ahora la parametrización del hombre desde el campo de los afectos es: como yo siento así, soy así. Es decir, soy en función de lo que siento. Y no es así. Yo, ser existente, siento. Y como siento, pues me pasan cosas. Pero como soy, ya resuelvo como siento. No, no es condicionarme. Es el mito de amo y esclavo hegeliano. Es que ahora el hombre es amo de su propia esclavitud. Claro que soy amo de mi móvil y de mis redes y de mis contactos, pero ¿es una esclavitud o no es una esclavitud? Esto quien mejor lo entienden ahora mismo son los psicólogos, porque es que te lo dicen. Terapia en casi todas las consultas de psicólogos de muchas personas, sobre todo personas más jóvenes, ¿no? Eliminar el móvil. Eliminar el móvil. Parece mentira. O sea, la terapia es que tienes que deshacerte del móvil. Al menos 2 horas antes de ir a dormir, procura no estar enganchado al móvil. ¿Qué les voy a decir si a las 4 de la mañana pues pillas a un hijo que está chateando a las 4 de la mañana en vez de durmiendo? Pero estas cosas nos pasan, ¿eh? Y estas cosas
habiendo estado como un lagarto dormido, hemos pisado al propio lagarto y se ha despertado. Y entonces ahora tenemos ese mito de Fritz Lang del año 1927, Metrópolis. ¿Recuerdan la película de Metrópolis? Esa máquina que gobierna a todos los ciudadanos de la ciudad. Metrópolis, 1927. Fritz Lang construyó esa película pensando que el falso Eros lo había roto Adolf Hitler, del cual huyó y se marchó a los Estados Unidos huyendo de él en Alemania. Y se adelanta 100 años a lo que ahora nos está sucediendo. Si ven la película, se darán cuenta que al final lo que hay en la cúspide, un concepto muy platónico, pero muy, muy de falso Eros, una especie de máquina robot, una mente que todo lo controla. La inteligencia artificial tenderá a ser esa mente que todo lo controle, porque todo estará perfectamente estipulado y se nos dirá lo que tenemos que hacer. Y esto no es un fenómeno ni globalista, ni tremendista, no, esto simplemente es que nos demos cuenta que aquí es donde estamos. Y ellos mismos ya están intentando pararlo sin poder llegar a detenerlo. Porque, como les decía, hay tantos intereses creados que esa deconstrucción ahora es potente. Lo peor es que las personas que quisieran recuperar ese Eros, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que pueden hacer? Se me ocurren pocas cosas que se pueden hacer, porque se me pueden ocurrir muchas, pero si no son factibles de hacerlas, estamos entrando en el campo de la imaginación, otro campo que demuele el falso Eros. ¿Qué va a pasar con la imaginación? Que Kant ya nos decía que la imaginación trabaja para la felicidad del hombre y la razón para la utilidad del hombre. ¿Qué pasa con la imaginación? Si ahora mismo, ¿para qué voy a imaginar una novela? Si coloco 10 frases en un folio, las meto en una máquina, le doy a un botón y me he construido una novela. Un cuadro. ¿Saben que ya se hace un cuadro a la manera de Rembrandt con inteligencia artificial? Pues esto, que en muchas películas de ciencia ficción de hace 40 años, yo era un joven en aquellos tiempos, que veía Terminator, que veía El planeta de los simios, que veía Cuando el destino nos alcance, en fin, toda la ciencia ficción que H.G. Wells, además, por ejemplo, pudo construir, llegó. ¿Saben aquello de que Julio Verne, sin salir de su casa, pensó todo el mundo existente en el siglo XX, los aviones, los submarinos, los viajes, y cómo era el asunto? Pero desde un nivel de pensamiento. La conclusión es que nos va a dejar la inteligencia artificial algún reducto para que el hombre pueda seguir pensando y por lo tanto pueda ser un hombre existente. Nos va a dejar la inteligencia artificial, como decía Descartes, pensar para existir. Nos va a dejar la inteligencia artificial relacionarnos, como dice Yuan Sang-hu, el filósofo surcoreano, desde el amor y no desde la destrucción de la sexualidad a través de una de las grandes lacras actuales del siglo XXI, que es la pornografía. ¿Nos va a dejar o no nos va a dejar? Ahora tenemos un hijo o un nieto. ¿Qué le decimos a ese nieto? ¿Que no puede tocar el móvil? ¿Que el móvil no lo use nada más que para... ¿Saben que en un móvil uno pone cualquier cosa y aparece cualquier cosa? ¿Por qué no tiene marco jurídico las redes sociales?
¿Por qué no existe marco jurídico con la inteligencia artificial y después de construir la máquina, ahora se están planteando que hay que poner el marco jurídico? Esto pasó siempre en la historia. En muchos procesos de revolución se fue de las manos el asunto y entonces se puso el marco. Y luego costó lo que costó. Pero el tema es que para poner el marco a ese gran cuadro, se nos tiene que dejar pensar para construir ese marco. ¿Quién construye ahora el marco? O sea, ¿merece la pena que ahora exista la filosofía y haya filósofos para pensar qué hay que hacer? ¿Qué era la filosofía? Todos esos análisis sistemáticos de pensamiento que estaban en función del contexto crítico. Llega un momento en la historia de la filosofía que cuando Dios ha muerto dentro del sistema, claro, al llegar a las conclusiones nos quedamos siempre en un punto de no retorno. No podemos concluir nada. La inteligencia artificial nos va a dejar ser hombres trascendentes, porque si todo está asegurado y si todo nos lo dan, ¿para qué nos sirve? Y luego la gran paradoja: si este hombre actual es tan prometeico y todo lo puede, que está dentro del sistema de la inteligencia artificial y que puede llegar a todo, bueno, evidentemente no necesita el sistema trascendente de nada. Pero entonces, ¿por qué es un hombre nihilista que tiene tanta angustia vital y le tiene de alguna manera tanto miedo a la muerte? Que significa no aceptar el proceso existencial y vital. ¿Por qué? Bueno, pues todas estas son las reflexiones del falso Eros y del titán posmoderno. Como ven, es un titán posmoderno, pues posmoderno porque corresponde al siglo XXI, porque es transhumanista, porque ya deja al hombre, al ser humano, en un apartado distinto, y porque en definitiva rompe al propio ser humano en su esencia, en su yo interno. ¿Y saben dónde vamos a ver las consecuencias de esa ruptura del hombre en su yo interno? En los desencadenantes sociales a los que vamos a asistir en las próximas décadas. Porque, bueno, quizás habría que ver qué le sucede a H.G. Wells cuando escribe La Guerra de los Mundos. Realmente, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Fíjense que cuando en el siglo XIX, transición al XX, aparece el mundo simbolista, el carácter de los símbolos tenía un sentido. Era realmente, el hombre estaba sustituyendo cierta trascendencia por cierto símbolo, porque él necesitaba. La pregunta ahora es, ¿a qué nos vamos a poder agarrar? ¿A qué nos vamos a poder agarrar? Hay muchos ejemplos que hacen ver que el hombre de alguna manera se revuelve. Yo recuerdo que hace 20 años, exactamente 20 años, en Espasa Calpe y en la Casa del Libro estaban muy preocupados porque el libro iba a desaparecer. Ya todo iba a ser por el ebook digital. Pues algo ha pasado, porque han pasado 20 años y resulta que se están vendiendo más libros que lo que se mueve por el ebook digital. Por el ebook digital se mueve pirata. Todo es pirata. No vamos a entrar en detalles, pero todos lo sabemos. Pero los libros siguen. Yo lo sé desde el ámbito como escritor, en mis contratos editoriales, donde están abiertas las dos cláusulas, la del libro físico y la posibilidad de hacer el libro digital. Pero no se vende el libro digital, o se vende muy poco. Hace 20 años pensaron que se acababa. Yo recuerdo con una persona de Espasa y de la Casa del Libro, la gran preocupación que tenían por la reconversión enorme que implicaba desde el punto de vista laboral, profesional y social, ese cambio enorme que iba a haber con la desaparición del libro en texto, en papel. Es verdad que usamos el ebook, pero no ha desaparecido el libro. Y ahora resulta que cuando llegan estas fechas, y yo pregunté en la Feria del Libro el año pasado, ¿cómo ha ido la feria? Fue estupendamente. Sobre las previsiones, somos un país que lee muy poco.
siendo un país que lee poco, las previsiones fueron bien. Estos son detalles que me hacen prever que quizás suceda algo, o quizás pueda pasar algo en esa rectificación. Es verdad que la voz de alarma ya se ha puesto y ya estamos con la voz de alarma, ya las sirenas están sonando desde hace tiempo. Y son esas sirenas que nos están diciendo que por aquí no, que las redes sociales no. Qué curioso que todos hemos cometido el error. Los padres, los que no tenemos hijos, todos hemos cometido el error de entrar en un mundo en el que la amplitud era global. Y ahora todos queremos empezar a restringir porque sabemos y nos estamos dando cuenta que algo sucede y algo no funciona. Bueno, la conclusión es que como el hombre es un hombre trascendente y existente, y afortunadamente todavía piensa, aunque sea en el rincón de su casa, aunque sea en un espacio muy breve de tiempo a lo largo del día, la conclusión es que probablemente estemos a tiempo de restituir ese falso eros por el eros concreto. Va a costar mucho esfuerzo, porque una destrucción del eros está también en la ruptura del concepto de familia que vive el siglo XXI a nivel global. Un concepto que implica, muchos factores psicológicos y que de alguna manera están muy marcados y que influyen en ese concepto del falso eros. Y habrá que hacer algo con otros asuntos, como es la destrucción de la sexualidad que se está produciendo en el siglo XXI y que quizás empiece por poner algunas normas y darle un campo jurídico a ciertos campos que no pueden ser. Es decir, cuando la moral de una época está por encima de la ética universal, esa sociedad se destruye y tiene que volver a empezar. Y creo que ha pasado siempre, porque la ética no es una cuestión ni de religión, ni es una cuestión de sociedad. No. Ejemplo. Anda, que ahora es lícito, robar y pero ¿cómo me siento yo? ¿Cuál es el nivel de afecto? ¿Cómo me siento yo? ¿Dónde está esa frase de la filosofía de no hacer daño al otro? Una sociedad que rompe la filosofía y no tiene el concepto de no hacer daño al otro es una sociedad que está constantemente haciéndole daño al otro, que no se vuelca en el otro y que se está perdiendo en su propia esclavitud. Cada ser humano se convierte en amo de su esclavitud. No soy amo de nada más que de mi propia esclavitud. Bueno, ¿qué hora es? No sé, no tengo reloj. ¿Qué hora es? Bueno, yo ahora, pues abrimos un poco el turno de preguntas o, en fin, sería interesante. No les puedo haber dejado ¿No hay ninguna pregunta? tan rotos en el asiento. Así como el ebook decía que iba a ser la descripción de los libros, por ser tan conveniente, tan práctico, tan económico, porque es más económico que comprar un libro, pues vimos que luego la realidad no ha destruido los libros, ¿no? El libro real. Lo mismo puede pasar con esto, es decir, no solamente porque empiezan a poner ya limitaciones al desarrollo, sino porque quiero creer, yo creo que es más, por eso digo esperanza, quiero creer que existirá otra vez el pensamiento para poder hacer que el hombre vuelva a rectificar, ¿no? O que la misma realidad de mercado, como en el ebook, lo ponga un poco en contexto, ¿no? Diera la impresión a veces que la historia nos demuestra que hay momentos históricos donde la civilización se rompe. Yo no sé si nos ha tocado ese momento y vivir ese momento, pero lo que es cierto es que la historia, a través de
esos momentos y de sus circunstancias muy concretas, bueno, se rompe. O sea, yo no lo sé, pero hay indicios en los que teniendo esperanza, pero hay muchos indicios que nos hacen ver que tenemos que tener mucha esperanza, porque es que cada 5 años que suceden, cada 5 años que pasan, es que tenemos que intentar verlo con objetivo crítico. O sea, hacer el análisis, decir, a ver, ¿cómo estábamos hace 5 años y cómo estamos ahora? Es decir, el nivel de deshumanización va en una progresión geométrica. Y esto es una realidad. Tenemos muchas libertades, tenemos mucha demagogia, pero quizás nos ha pasado, evidentemente, como el modelo clásico. O sea, imaginemos que el mundo globalmente se está moviendo en una democracia, desde el punto de vista del pensamiento y de todo, ¿no? Pero una democracia que se ha convertido en una demagogia de esa propia democracia, y ya sabemos que por el modelo clásico la demagogia de la democracia concluye en una tiranía. Esto es así. ¿Y cuál es esa tiranía? La de la máquina. O sea, yo vi la fotografía de esos robots de IBM, que podéis verlo en algún documental, que hay muchos. O sea, esos robots de IBM que han sustituido a trabajadores en centros de producción. Y son robots como el famoso Terminator que vimos en aquella película, que bueno, que lo único que le falta ya es no sé, me hace gracia, yo tengo unos amigos que a veces voy a su casa y de repente dicen, Alexa, enciende la luz, y Alexa enciende la luz. Y yo aparte de que me hace mucha gracia, me quedo, francamente, aunque ellos no intuyen que me quedo tan perplejo, pero siempre me quedo pensando y digo, ¿qué cosas esto de Alexa enciende la luz? Y digo, esto es igual que cuando mi abuelo en su casa le pusieron la luz en el año, pues no recuerdo, mi abuelo nació en 1900, entonces pues no sé, le pondrían la luz pues en los 30 y tantos o 40, y había aquellas palomillas de madera, y me contaban que mi abuelo, el hombre, le dio a la palomilla porque alguien le dijo, bueno, y mi abuelo no era un inculto, mi abuelo era el cartero del pueblo que enseñaba a leer a los que no sabían leer y a escribir en el pueblo, pero bueno, y que le dieron a la luz y se hizo la luz, y bueno, la primera fue salir de la casa y contemplar la luz. ¿Estamos con la inteligencia artificial ante ese mismo suceso? Esa es la pregunta que yo pienso. Mi opinión es que no. Mi opinión es que no es lo mismo. Mi opinión es que no. Y sobre todo, un momentito, me sorprende que hemos sido capaces de resolver muchas cuestiones con la tecnología, pero cuestiones muy básicas, como son las primeras atenciones primarias del hombre, como es el agua, el suministro de agua, no hemos sido capaces de resolverlo. A mí me llama mucho la atención que tengamos una tecnología, que alguien está pensando en construir viajes de lujo para súper ricos al universo, y no seamos capaces de arreglar los problemas simplemente de abastecimiento de agua. Pero nos está pasando en nuestro propio país, ¿eh? O sea, cosas que dices, si tanto hemos avanzado, entonces algo sucede. No he querido ni tocar el tema de la belleza y del arte, porque ya saben que este tema de los NFTX, que uno en el móvil lo que compra es una fotografía de algo que dicen que es una obra de arte, y el asunto consiste en que solo lo tengo yo, el original, que tiene una resolución de píxeles X, porque tú puedes tener la misma fotografía, pero no tiene esa resolución de píxeles, y entonces no es la pieza que vale, es que es un mundo. Dices, ¿hasta dónde viene todo esto? Claro, alguien en una conversación me dijo, piénsalo que en el fondo es un poco lo mismo como cuando alguien tiene una copia de un Monet en su casa y dice, qué maravilloso es el Monet, pero no le produce el mismo nivel de satisfacción porque sabe que no es el Monet auténtico y que la firma no es de Monet. Pero es que creo que no es lo mismo. Creo que no es lo mismo, porque aunque sea una copia, tú estás viendo un objeto que lo tienes tú,
aunque lo puedan tener otros, las reproducciones artísticas que se han hecho siempre y que hemos tenido a veces en las casas, ¿no? De una copia de un cuadro. Pero no he podido tocar el tema de la ética en todo esto. ¿Dónde está el sentido estético? El concepto de la filosofía del arte, el sentido de la estética. La máquina nos pinta un cuadro, la aplicación de inteligencia artificial es capaz de pintar un cuadro. ¿Cómo? Cogiendo un montón de datos, composiciones, de toda la técnica plástica, del color, de las aglutinantes, de las texturas, y te construye un cuadro. Pero el gran reto es la inteligencia emocional. ¿Dónde está? El IA, la inteligencia artificial, ¿va a poder tener inteligencia emocional? Yo creo que no. Y por esta razón es por la que no creo que sea lo mismo el tema de la luz en el año 40 que el tema de que ahora una máquina te diga que lo de Alexa, ¿no? Lo de Alexa es curioso. Porque igual que le dices a Alexa, enciende la luz, dice, Alexa, ponme música, o Alexa, ¿te encuentras bien? Y Alexa llegará un momento que tendrá unos códigos y hablas. Es sorprendente. Hay una película de Christopher Nolan que se llama Origin, que la habrán visto, o sea, en fin, estas películas que entras a una casa, todo está robotizado. Es que ese es un mundo al que vamos, al que supuestamente vamos, al mundo robotizado. Y esto, quiero decir que no es una opinión, esto ya es un dato objetivo. Pueden verlo, hay miles de documentales, de documentación y además las declaraciones. Se han reunido hace poco en Londres y Elon Musk y uno de los chairman de Google ya están, o sea, quieren parar porque se dan cuenta que se les va a ir de las manos el propio monstruo. Porque en el momento que esa inteligencia artificial pueda controlar ese nivel de pensamiento, es que sobra todo lo demás. El mundo se conducirá como se construya. Entonces, resulta un poco... Bueno, no te vi en el Ateneo el otro día, ¿eh? Ah, sí. No, no te vi. No estuve. No estuviste. Del día. Lo sé. Aunque soy socio sí. del Ateneo. Bueno, lo primero es agradecerte tu conferencia, que a mí Muchas particularmente me ha gustado mucho. A ti tenerte aquí. ¿Eh? Tenerte aquí, sí. Bueno, muy bien. Estamos aquí pues para aprender. Y bueno, hay dos cosas que quisiera saber. Una, lo del mito de Eros, y yo creo que se tiene que complementar con el mito de Sige. En Apuleyo hay Eros y Sige, que es un relato precioso donde Eros manda a Sige porque, digamos, Sige no le ve, y por ese motivo Sige, para recuperar el Eros, el amor, etcétera, etcétera, pues tiene que bajar a los infiernos, y ahí pues Hades y Perséfone pues le dicen... Sí. Pero bueno, esto es una cosa que... En segundo lugar, yo creo que el gran problema no es tanto de la técnica ahora actualmente y en España, que es, digamos, como es algo poco, es lo único que conozco, yo creo que es de la incompetencia. Es decir, estamos tan mal por la incompetencia de los que tienen que dirigirnos y que están a otras cosas que no a organizar y resolver los problemas del país. Porque dicen que la política, decía Ortega y Gasset, es un sistema de soluciones o un sistema de problemas. Las soluciones, los problemas siempre los sabrá la sociedad, y se supone que las soluciones es lo que deben hacer los políticos. Y yo no veo que se solucionen los problemas, sino que se complican. Y además estamos más complicados porque a nivel global está todos estos problemas que tú has planteado, que son una serie de dilemas de los cuales tenemos que sortearlos, levantarnos o lo que sea, ¿no? Esta cosa. Y en ese aspecto, digamos, lo que has dicho a mí me parece que está muy adecuado, porque nos sitúa digamos, en unos términos en los cuales corresponde a nosotros tomar la decisión. Y luego la última cosa que yo quería preguntarte, es, digamos, sobre la diferencia entre ética y moral. Yo, te lo voy a decir, para mí la ética es una reflexión sobre los principios de la acción. Y la moral, lo digo por resumirlo, ahí está,
es un código concreto de conducta. Aquí se suele confundir ética y moral. Exacto. Y sobre todo en la política. Los políticos ni tienen ética ni tienen moral. No tienen ética ni tienen moral porque no tienen principios y porque son relativistas y porque se basan en el fin que justifica cualquier medio, o sea, que son las cosas de partido, de parte, no es el todo, el Estado, etcétera, etcétera. Esa es la cuestión. Y como estamos en un terreno relativista, en donde no hay, bueno, hay eso, pues humanismo, pues verdad, pues todo, pues entonces resulta que cada cual hace lo que quiere, porque al estar en un estado de hecho, de anomía, es decir, que no hay leyes, o que las leyes no funcionan, o no se cumplen, o se conculcan y las conculca el poder, entonces estamos en un gregaí tremendo. Es decir, aquí lo que falta es orden. Bueno, orden. voy a resumir. Bueno, en primer lugar, nada más, perdón. Agradezco mucho el comentario sobre Eros y Sige, porque, si me lo permites, lo voy a retomar, porque yo no lo he contemplado en mi análisis. No lo tengo contemplado. El asunto de Apuleyo lo voy a retomar con tu inestimable ayuda, porque no lo he contemplado. Pero fíjate que al tratar en el estudio el tema del amor, sí he contemplado el amor cortés. Curiosamente, el amor cortés, para hacer una reflexión de lo que hemos podido perder o no. Por lo tanto, bueno, si me lo permites, ese tema me lo apunto y lo miro, el de Apuleyo, para el Eros y Tánatos, porque creo que puede complementar muy bien, efectivamente, esa parte del amor cortés que yo desarrollaba. Y hay otro concepto que es el de filía. Yo creo que deberíamos volver a él, porque es el amor bueno. Claro, el amor fraternal sí está contemplado. Es una de las cosas que perdemos en la posmodernidad. El concepto del amor fraternal, efectivamente, lo perdemos también en ese falso eros. Se construye desde un punto de vista en el que se olvida ese amor fraternal. Bueno, después, yo de los políticos no voy a hablar. No voy a hablar, pero sí voy a decir lo siguiente. Ese desorden es global, de alguna manera. Es decir, que puede haber momentos en los que en un país es mayor o menor, pero es un desorden global. ¿Por qué es un desorden global? Ese desorden viene de esa falta de eros, es decir, se han roto los códigos de conducta. Desde el punto de vista moral, los códigos de conducta se han trastocado tanto que ahora ya, normalmente la moral iba bastante de la mano de la ética, aunque podía tener sus pequeñas divergencias en algún momento histórico o en algún momento. Pero es que ahora yo creo que las divergencias son muchas, porque claro, la ética desde qué punto de vista entonces está construido, con una moral, vamos a decir, tan laxa como la que tenemos. Bueno, eso en cuanto al asunto. Y después, pues, ese desorden, insisto, es producto de ese falso eros que se ha construido. Ese desorden, cuando el ser humano no está pendiente y atento a lo que tiene que estar atento, que es la construcción del yo interno, pues eso va en detrimento del avance del ego, del concepto del ego, y en bioética se explica muy bien. Cuando el ego se superpone al yo interno, pues el hombre es un hombre egoísta, que no piensa en el otro, que reduce el amor fraternal prácticamente a cero, y donde sálvese el que pueda, y como dice el refrán, aquí la ley del más fuerte, que es un poco hacia donde empezamos a tender. Estos son ciclos históricos, porque si nos damos cuenta, después de un proceso de romanización, donde parecía que todo estaba relativamente controlado, porque claro, el control que Roma tuvo sobre todo el Mediterráneo, que fue a través de la opresión, y esto fue un asunto claro, porque todo el momento de la República Romana se mueve bajo la construcción de un imperio, bajo la opresión, cuando en el imperio, a partir del siglo I, se empieza a mantener ese imperio y ya no hay, una nueva reconstrucción del espíritu de conquista, de seguir avanzando, porque ya era imposible,
pues el imperio empieza a disgregarse y empieza, bueno, es lo que sabemos. Hay algunos momentos, el momento de Marco Aurelio en el año 161 es el momento donde los mejores emperadores que pudo tener Roma se concretaron ahí, pero un cúmulo de calamidades y de situaciones y de circunstancias que coinciden en ese año 161, como fueron la peste, como fueron la invasión de las migraciones eurasiáticas, porque bueno, pues porque estaba cambiando el clima. El clima simplemente no es que hubiera un cambio climático, que ahora es que esto simplemente es que, bueno, esos años hacía más frío, las cosechas se perdían y había que emigrar porque había que comer, y se movían, y los hunos se movían, y en la construcción de la Rusia que hoy conocemos y que tiene su origen en Kiev, en el reino de Kiev, siglo X, pues se produce por una migración de los mongoles. De ahí esa manía que tienen los rusos de que no los identifiquen con los mongoles. Pero bueno, aparte de todas estas anécdotas, quiero decir, ese desorden es producto de una sociedad rendida y cansada, que es algo que participo absolutamente con este pensador surcoreano. La agonía del Eros viene porque es una sociedad que nos hemos rendido y cansado. Un tema muy claro, doméstico, es que ¿cuántas familias no tienen la psicología necesaria a la aplicación de momentos familiares porque están agotados? Es un dato concreto de gabinete de psiquiatra y de psicólogo. Si estuviera aquí mi amigo Joaquín, el psiquiatra, es decir, el hombre cansado, el hombre rendido, con todo lo que eso conlleva. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Bueno, Pedro, yo también me quiero sumar a las felicitaciones, me ha gustado mucho tu charla. Gracias. Y el ejemplo justo de la carta me llama mucho la atención, porque incluso en el supuesto en que dentro de un par de años en la educación a los chicos de 14, 15 años o lo que sea, en literatura les recordaran qué es eso de una carta, pues yo creo que choca con el tema de rendimiento que has sacado más de una vez. Pero, sin embargo, como también has hablado de las rectificaciones, yo quiero poner un ejemplo que igual es muy simplista y espero no estarme yendo por las ramas, que a mí, por lo menos personalmente, me incorpora algo positivo en todo esto, con lo que estoy muy de acuerdo que has ido razonando. Hace 2 fines de semana en un tren, sentada con una joven de 23 años, hubo comunicación. Y nos distanciaban muchas cosas, aparte de la edad. Sus apuntes ya no son en papel, ya son en la tablet. Hablamos de otras cosas, de los juegos, y nos pudimos comunicar. Y también, bueno, me estoy olvidando ahora de una serie de puntos. Para mí eso es positivo porque hubo comunicación. A lo mejor me dices, bueno, pero es que lo de la inteligencia artificial y el chat GPT es para el futuro y no para una generación de 23 años. Entonces, yo por lo menos salí del tren contenta pensando, hay comunicación a pesar de la diferente generación y de que ha habido mucho cambio en la tecnología. Bueno, gracias. Es que el hombre en su esencia y en su yo interno tiene necesidad de comunicarse. Yo tengo una hija de 20 años. Y claro, es digna hija de este momento y de su tecnología, pero tiene necesidad de comunicarse. Y a pesar de la tecnología, cuando se comunica estupendamente. Y tiene esa necesidad, yo se lo noto. Y yo a veces, con alumnos más jóvenes, yo lo noto. Además es que noto que tienen necesidad. Y si aquí hubiera algún psicólogo, nos lo diría, no, ¿cómo que si la tienen? Cuando van a la consulta, claro que comunican. Lo que pasa es que vivimos dentro de un sistema ahora con el tema de las redes, donde esos niveles de comunicaciones como que se han quedado bloqueados y antes era automático. Tú para comunicarte no tenías que desbloquear nada dentro de ti, de tu psicología. Ahora tienes que desbloquearlo a ti mismo. Porque te das cuenta que te sales del parámetro establecido. Esto tiene mucho que ver con el tema del territorio y del mapa, la manera de avanzar del hombre. ¿Sabéis que antes se decían, bueno, vayas, en el siglo XVI, no se puede ir más allá porque no están los mapas?
Y solo los que se atrevieron a desbordar lo que el mapa decía fueron los que descubrieron otras tierras y llegaron a otro asunto. Es la cuestión de cómo avanza el hombre, cómo el hombre se tiene que permitir el territorio. Pero todo esto que se puede poner sobre un manual, de hecho, hay un neurólogo que ha escrito un libro sobre el despertar, que lo expresa muy bien, pero sobre todo expresa muy bien cosas que necesitamos para despertar. Luego vamos a ver cómo lo hacemos. Claro, decirnos a nosotros mismos que necesitamos generar pensamientos positivos, pues es bastante evidente, pero nos lo podemos decir. Pero la clave y lo complicado ahora es cómo tú eres capaz de generar esos pensamientos positivos. Decirnos que tenemos que comunicar, que hay que aumentar el amor fraternal, el amor familiar, la comunicación entre la familia, entre los unos y los otros, que hay que vaciarse más en el otro. Es fácil decirlo, claro que es lo que hay que hacer. Si es muy fácil, si es que el hombre está parametrizado de una manera trascendente, y como está parametrizado de manera trascendente, solo hay que atender a 4 renglones para hacerlos. Ahora, el tema es, ¿y ahora cómo hago yo eso en una sociedad donde todo eso se complica y se pone a veces incluso en tela de juicio, ¿no? Bueno, pues este es el quid de la cuestión. Entonces, respecto a la experiencia que tú has tenido con esta persona joven en el tren, yo lo que te diría es que sí, comunican fenomenal y es fantástico y tenemos una juventud estupenda, pero el problema es que están metidos en un bote del cual tienen que aprender a salir. Mi hija tiene 20 años, por favor. Mi hija tiene 20 años y tiene 100 libros de papel suyos, de sus libros, de estos que no son los míos, claramente, pero de los suyos, en papel. Pero de sus cosas, de libros de ahora, pues los libros que le interesan ahora, lógicamente con 20 años, pero ella sabrá por qué tiene la necesidad de tener esos libros en papel y no tenerlos en el ebook. Es un tema que... Entonces, la esperanza viene por ahí, es decir, las nuevas generaciones son los nativos de toda esta herencia digital. Ellos son los que van a tener, y es así de duro y de difícil, ellos son los que van a tener que pelear. Nosotros ya no. Ellos son los que van a tener que pelear porque ese futuro tan digital, tan de inteligencia artificial y tan fuera del eros, en esa construcción del falso eros, ellos son los que van a tener que decidirlo, cómo hacer. Porque la vida es así y porque la historia nos demuestra que siempre fue así. Bueno, ¿algo más? Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y espero que por lo menos nos haya servido para pensar y conversar un rato. Bueno, yo solamente quería comentar, no he tenido tiempo de intervenir. Aquí se ha mencionado a Sócrates, a Descartes, cuando nos dijo pienso, luego existo, y se preguntaba el conferenciante qué pensaría ahora Descartes. Pues yo no sé lo que pensaría, pero creo que lo que sí que diría es pienso, luego existo, pero no digo lo que pienso porque dejaría de existir. De todas maneras, yo rompo una lanza por lo que acaba de decir la señora de mantener la esperanza, porque efectivamente todos conocemos quién fue Sócrates, pero ¿sabe alguien quién fue el que le dio el veneno? Tengamos la esperanza. Muchas gracias.